práctica de la astronomía latinoamericana. Para mí es un honor poder compartir y, digamos, y mostrar un poco lo que es la comunidad de Astromae aquí, digamos, centrada en torno al Planetario de Medellín, Parque Explora, Colombia. Mi nombre es Enrique Torres, soy el líder de la comunidad de hace ya 4 años y medio y hemos participado en diferentes encuentros de aula bajo las estrellas desde sus inicios en el año 2015, si mal no recuerdo. Así que pues vamos a contarles brevemente, por el tiempo, algo de lo que hacemos en Astromae. También saludo a varios profesores que ya vi que se conectaron, tanto a nivel de Latinoamérica en general, como también a los profesores de Astromae que están conectados, que ya vi que hay algunos aquí presentes. Bienvenidos a todos. Eh, Astromae es una comunidad de profesores que a lo largo de la historia del Parque Explora, hace 15 años aproximadamente, en Medellín, se han organizado en torno al tema de la astronomía, sumamente motivados, sumamente entusiasmados con el tema de la astronomía. Han generado múltiples dinámicas desde esa época, del año 2009. Así que nos hemos reunido para conocer más a fondo, profundizar en conocimientos astronómicos, compartirlos, socializarlos, llevarlos a otras instituciones, desarrollar materiales didácticos, como ya vamos a ver, y participar también en eventos como este y ciencia ciudadana en torno a la astronomía. Nos reunimos cada 15 días y al final le voy a dar, digamos, los puntos de contacto. Cada 15 días, los sábados, de 10 a 1 hora de Colombia. En Astromae fundamentalmente lo que buscamos es acercarnos mucho más al mundo de la astronomía, conocer sus aspectos, jugar, divertirnos, aprendiendo y creando estrategias didácticas, o sea, co-creando, o sea, en conjunto vamos creando estas estrategias con el aporte, digamos, inicial de los temas fundamentales de la astronomía, pero sobre todo con el aporte de la experiencia de los profesores en el aula, que enriquecen enormemente estas técnicas o didácticas astronómicas, ¿no? Ah, Así pues nos reunimos, como les decía, cada 15 días y compartimos esta información, la ampliamos, la trabajamos en conjunto. Después de un proceso de análisis y reflexión creativa, se van construyendo estas dinámicas, estas prácticas, estas herramientas didácticas que nos permiten desarrollar recursos, como ya vamos a ver más adelante. Igualmente, pues Ciencia Ciudadana, hemos hecho ya varias campañas al respecto, ¿no? Aquí vemos una lista, digamos, resumida de aspectos de la astronomía en los cuales hemos desarrollado estas estrategias. Como ven allí, pues prácticamente abarcamos todos los aspectos de la astronomía, inclusive los más recientes en el tema de astrobiología, la carrera espacial actual, digamos, los desarrollos aeronáuticos actuales, el software astronómico que se utiliza ampliamente desde hace año y medio. También hemos desarrollado actividades al respecto, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, a profesores construyendo una cámara de niebla para observar los rayos cósmicos, que fue muy bonito, digamos, para ellos nunca los habían visto. Aquí vemos profesores construyendo una carta celeste que diseñamos en Astromae. Aquí vemos profesores presentando, después de haber construido en la fase inicial de la reunión, un cometa de hielo seco, por supuesto, con hielo, dióxido de carbono, amoníaco y compuestos orgánicos. Y aquí, pues ya en la época de la virtualidad, nos venimos reuniendo cada 15 días y haciendo estrategias similares, pero cada quien, digamos, en su casa, ¿no? Estos, digamos, son ejemplos de la época de la virtualidad, en los cuales los profesores han desarrollado previa instrucción. Por ejemplo, aquí el famoso cometa Churyumov-Gerasimenko, que hicieron un modelo. Por supuesto, abordamos el tema de los cometas. El tema de astronáutica, construimos un transbordador espacial. Aquí vemos, por ejemplo, lo que hizo un profesor en su casa, luego nos los compartió. Y bueno, un telescopio sencillo con lupas comerciales muy básicas, pero que permite introducir el tema de la óptica y el funcionamiento de los telescopios, ¿no? Ellos, digamos que en las prácticas tanto presenciales como virtuales, después de desarrollar la actividad, la presentan al grupo sobre, digamos, respecto a cómo les fue. Aquí veíamos un grupo de profesores trabajando con el tema de la esfera celeste. Aquí vemos la esfera que se usa para simular los movimientos del Sol a lo largo del día y a lo largo del año. Aquí un grupo de profesores
del grupo general, que son cerca de 60, 50, que nos reunimos cada 15 días, construyendo un instrumento antiguo en MDF con cortadora láser. Como vamos a ver ahora más adelante, hay varios, ¿no?, que hemos construido aquí. Bueno, simulando el tema de los eclipses, analizando la dinámica de los eclipses. Una de las profesoras muy activa presentando junto con sus estudiantes lo que han hecho en el aula, que es una de las partes de las secciones que hacemos regularmente en Astromae, que al comienzo de cada sesión algún profesor nos comparte algo de lo que nos viene desarrollando en el aula, producto de estas mismas dinámicas que se desarrollan en Astromae de forma regular, ¿no? A veces llevaban en presencialidad de estudiantes, ahora lo hacen de forma virtual y pues nos cuentan, digamos, cómo ha sido el desarrollo, ¿no? Hemos pues aquí en esta sesión estuvimos desarrollando el tema del sol y hicimos una práctica de medición, registro, observación, registro y medición, digamos, de la actividad solar, como ven allí, ¿no? Aquí estábamos practicando el tema de la paralaje trigonométrica, la medición de distancias con un instrumento, un gnomón de medición de ángulos, y ahí estábamos, digamos, en el campo ya haciendo la medición. Esta ya está repetida, perdón, me salió repetida. Aquí el día que abordamos el tema de la óptica de los telescopios, que ellos construyeron telescopios con lupas sencillas, más o menos 2, 3x de aumento, que les permitieron llevarlos al aula y prototiparlos con sus estudiantes para que conozcan el funcionamiento de las lentes de los telescopios y exploren por primera vez la luna, digamos, con un instrumento extremadamente económico que cualquiera puede construir. Aquí estamos construyendo un globo terráqueo que lo forma una bola de icopor, se forra, digamos, con una plantilla que tiene grabada, digamos, el aspecto de la Tierra. Aquí, digamos, estamos construyendo un reloj solar analémico, que se alcanza a percibir. Aquí, pues, el día que estábamos midiendo los ángulos, también nos reunimos eventualmente en el domo del planetario de Medellín para que, digamos, disfrutemos de alguna de las proyecciones que se hacen regularmente, ¿no? Una dinámica del sistema Tierra-Luna, Sol-Tierra-Luna. Instrumentos antiguos que se han construido ya varios en diferentes oportunidades, tanto los anteriores líderes de la comunidad Astromae como Ángela Pérez, Álvaro Cano, ellos ya construían estos instrumentos. Esto es uno de los construidos en esa época. Y bueno, ya pues en la virtualidad nos han mostrado gran cantidad de trabajos desarrollados en el aula, y aquí vemos algunos ejemplos de diferentes profesores que nos presentaban en las sesiones virtuales el trabajo de sus estudiantes, ¿no? Igualmente, pues, producto de esto, hemos emprendido desde hace un par de años la construcción de guías didácticas en astronomía, con la finalidad de dejar un material, digamos, ya trabajado, pensado, depurado en torno a estos temas que vamos abordando. El año pasado desarrollamos 6 guías, por supuesto, sin dejar de mencionar que ya en años anteriores se habían desarrollado otros materiales, como la maleta de astronomía, que pues tenía gran cantidad de materiales. Eso estuvo al cargo de Álvaro Cano. También Ángela Pérez desarrolló la maleta de astronomía con todos los sentidos, aunque no exactamente dentro de la comunidad de Astromae, pero se ha utilizado. Y pues ahora estamos desarrollando guías didácticas para que otros profesores se vean beneficiados de estas herramientas. Este año estamos desarrollando otro conjunto de guías similares en otros temas, por supuesto, de astronomía. Y por cierto, pues vamos a trabajar en conjunto con profesores de Chile y Argentina para el desarrollo final de estos materiales. En cuanto a campañas de ciencia ciudadana, hemos participado en varias. Por ejemplo, la medición del tamaño de la Tierra con el método de Eratóstenes en diferentes campañas que se han desarrollado tanto a nivel latinoamericano, lideradas por Argentina, y a nivel, digamos, de la Oficina de Astronomía, con UNAWE, a través de UNAWE, Eratóstenes UNAWE, y a través también del Planetario de Medellín, con UNAWE y Eratóstenes, igualmente con la medición de la latitud del observador usando la sombra del gnomón al mediodía, los días de los equinoccios,
Se han hecho ya múltiples años esta medición de ciencia, digamos, ciudadana. Nos hemos enfocado mucho en la campaña de búsqueda de asteroides, en la cual pues nació aquí en Colombia, o sea, el punto de contacto inicial fue a través de Astromae, en la campaña internacional de IASC, búsqueda internacional de asteroides, y hemos venido participando en todas las 11 campañas que se han desarrollado, lideradas desde el Planetario de Medellín y en particular por Astromae para toda Colombia, ¿no? Participamos en la campaña de la medición de la distancia Tierra-Sol con el tránsito de Mercurio, ya lo vamos a ver más en detalle, y también en el Observatorio de las Cumbres haciendo captura de imágenes para astrofotografía, ¿no? En cuanto al proyecto Eratóstenes, que se desarrolló pues ya hace muchos años, hemos participado en múltiples oportunidades y aquí vemos, digamos, grupos que han participado tanto en Colombia como en otras latitudes de Sudamérica para llevar a cabo estas mediciones y compartir. Este creo que es un colegio en Chile o Argentina, si mal no recuerdo, que compartía con nosotros sus datos para llevar a cabo la medición, el cálculo, digamos, final, ¿no? Esto fue aquí ya en Medellín. La medición de la latitud en el equinoccio, midiendo la sombra del mediodía solar, pues se ha promovido en múltiples oportunidades con diferentes instituciones a nivel de Latinoamérica, desde el Parque Explora también y por supuesto de grupos en Chile, y hemos participado pues generalmente todos los años, ¿no? En el año 2019 participamos en la medición de la distancia de la Tierra al Sol con el tránsito de Mercurio. Aquí vemos lo que logramos registrar. Estos punticos corresponden al planeta Mercurio atravesando el disco solar. Los vacíos son momentos en los cuales estaba nublado, estuvo nublado como la mitad del tiempo, así que logramos registrar esto. Sin embargo, eh, se logró hacer la medición. El resultado final fue de 145 millones de kilómetros, más o menos 6.7, sabiendo que la medida promedio oficial es 149, pues caímos bastante bien dentro del margen, ¿no? Aquí está la página oficial del evento, liderado desde Alemania por el doctor Udo Bachhaus, del proyecto Tránsito de Mercurio. Y aquí pues vemos el equipo de Astromedia que participó en el proyecto de fotografía y luego posterior medición y cálculo. Esta es la página del evento, del proyecto a nivel de Alemania. Aquí vemos grupos de Alemania, Argentina y Medellín que logramos estos resultados y obtuvimos entonces el resultado final que aparece aquí, digamos, en esta imagen, ¿no? Ahí les dejo la página para que la puedan consultar para futuros eventos similares con el doctor Uwe Waldhausen. En cuanto a la construcción de instrumentos, vemos aquí que hay una gama amplia de los mismos que se han venido construyendo desde hace ya varios años. Esta es la medición de la paralaje trigonométrica. Medimos un edificio ubicado a 1 kilómetro de distancia desde la terraza del Parque Explora, con los profesores de Astromae. Un telescopio construido por uno de los integrantes, ya un poco más avanzado, con una lente oftálmica de 1.5 dioptrías y lentes filatélicas para ocular, ¿no? Un simulador de fases lunares, hecho con un tubo de papel higiénico, un globo celeste con las constelaciones, digamos, antiguas, un proyector de estrellas decorado, digamos, al estilo antiguo también, con su rosa de los vientos, en la campaña de búsqueda de asteroides. Vemos aquí a los profesores de Astromae trabajando en el proceso de medición, registro de objetos que se mueven con el programa Astrométrica, que es el que se utiliza para esta campaña. Y en todas las campañas, como les dije, hemos participado regularmente. Aquí vemos a una de las profesoras que descubrió el primer asteroide en la primera campaña. Aquí se encuentra Ángela Pérez, la coordinadora de astronomía del Planetario de Medellín, y mi persona, pues celebrando el descubrimiento, que vale la pena mencionar que fue la primera vez que un colombiano descubre un asteroide digamos, con estos métodos, ¿no? Así que pues tenemos ese honor en Astromae. Una campaña muy interesante que hemos desarrollado desde el Planetario de Medellín es la construcción de planetarios escolares. Son domos de 3 metros de diámetro, dentro de los cuales caben aproximadamente 20 niños.
hechos en MDF, este material aglomerado delgado de 3 milímetros. Es un proceso de autoconstrucción. Los mismos niños, previa inducción y con medidas de seguridad, eh, fabrican, digamos, el domo, por supuesto con la participación de profesores y Planetario de Medellín como guía. Luego pues se lo decoran, los profesores participan activamente. Es un domo sumamente rígido. Aquí vemos algunos resultados. En algunas escuelas, fíjese que adentro se percibe bastante amplio. Este es el proyector de estrellas que se hace también con cartulina. Aquí vemos algunos de los 5 que hemos construido, 6, perdón, que se han construido hasta el momento en diferentes partes del departamento de Antioquia, en Colombia, y vamos a este año ya a hacerlo de forma virtual, de tal manera que vamos a construir 5. De hecho, el próximo sábado tengo el primer taller de inducción virtual de cómo construir los planetarios escolares. Aquí vemos entonces la campaña del Observatorio de las Cumbres, en la cual profesores de Astromae han tomado fotografías, luego las han procesado con técnicas de procesamiento de imágenes y pues estos son los resultados, ¿no? Participación en Aula Bajo las Estrellas desde el año 2015 y en el actual evento. En la estructura general de las sesiones tenemos en principio pues una actividad dinámica reflexiva en cuanto a la astronomía, en cuanto a la ciencia, luego la participación de los profesores mostrándonos sus actividades pedagógicas, luego desarrollamos el tema central de la actividad y luego hacemos una práctica general en torno a la actividad central, una actividad experimental y luego un proceso de compartir los resultados en cuanto a cómo nos fue a cada equipo, ¿no? Ahora lo estamos haciendo por Zoom, pero esperemos que pronto se haga ya presencial. Y ya para terminar, en este año 2021-22, estamos desarrollando un conjunto de 6 nuevas guías de astronomía para compartir a nivel latinoamericano. Estamos desarrollando un telescopio escolar ya de mayor dimensiones, muy fácil de construir y sumamente económico, para que los profesores en las escuelas tengan su telescopio, ¿no? Y bueno, seguiremos participando en campañas de ciencia ciudadana como búsqueda de asteroides y telescopio virtual. Si desean contactarnos o conocer, visiten la página del Planetario de Medellín. Allí siempre se está informando sobre las reuniones que hacemos de forma quincenal y se pueden inscribir por allí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Enrique. Mira, la pregunta que se ha repetido bastante en honor al tiempo es si es que las actividades están disponibles en el planetario y si nos puedes dejar tu contacto para poder llegar a estas actividades, además de muchas felicitaciones. Gracias, Fabiola. Sí, están disponibles para cualquier profesor del mundo que se quiera conectar a través ahora por esta gran ventaja de la virtualidad. Ya tenemos una amplia, digamos, red en diferentes partes de Latinoamérica de profesores que se han conectado, Centroamérica e inclusive en España y en Francia. Así que pues en la página del Planetario de Medellín, ustedes escriben en el buscador Planetario de Medellín, allí entran a la página y en la programación, en la sección de programación aparecen la invitación a participar en las sesiones quincenales. Así que pues allí se escriben y participan, le llega a su correo el enlace de Zoom. Allí me pueden, digamos, contactar igualmente. Si desean, pues mi correo es enrique.torres@parqueexplora.org. Parque Explora es con 2 veces E. Parque Explora todo pegado, ¿no? enrique.torres@parqueexplora.org. Muchas gracias. Después yo voy a agregar al chat, o María Paz, si es que tú puedes agregar al chat el correo para que nuestros asistentes lo puedan ver. Te agradecemos nuevamente, Enrique, y en honor al tiempo vamos a comenzar con la siguiente actividad. Muchísimas gracias a ustedes y a todos los presentes. Hasta luego. Gracias. Bueno, empezamos inmediatamente con la actividad siguiente, que es una conferencia, y nos van a hablar de la experiencia de educación a distancia. El exponente es Gabriel Jaime Illanes, y la verdad es que estoy muy sorprendida por todas las actividades que hace Gabriel, te felicito. Él es máster en el programa de aplicación de tecnología especial de la Universidad de Aeronáutica y Astronáutica de Beijing. Es licenciado en Ingeniería de Telecomunicaciones de la Universidad Católica Boliviana, docente de la Universidad Privada Boliviana, de la Fundación Educacional San Agustín y coordinador del NAEC en Bolivia de la IAU. Así que
Bienvenido, Gabriel, y te dejo el micrófono para que nos compartas tu experiencia. Perfecto, muchas gracias, Fabiola. Bueno, sí, sí, ya vamos a comenzar entonces con el panel. En realidad, lo que buscamos con esta presentación es dar un ejemplo y también ejemplificar un caso bien específico, que es el tópico de la instrumentación astronómica amateur, que creo que en realidad muchos colegas lo comparten, lo deben compartir en cuanto a la recurrencia, ¿no?, de consultas que pueden haber en este campo. Es justamente que nosotros quisiéramos presentar una experiencia de educación a distancia que se tuvo en Bolivia, enfocada justamente a este campo, ¿no?, que es cercano justamente a los usuarios, a los estudiantes, a los profesores, en los cuales vamos a hablar de diferentes temas, ¿no? Bueno, ya comenzando con la presentación, lo que nosotros podríamos comentar es de que lo vamos a dividir en 5 partes, lo que viene a ser Bolivia en la astronomía, astronomía en educación, experiencias prepandemias, una experiencia actual, curso a distancia, ¿no?, que es lo que se realizó, y finalmente conclusiones y proyecciones, ¿no? Bueno, mi nombre es Gabriel Jaimes, yo formo parte de la Fundación Educacional San Agustín aquí en Cochabamba, Bolivia. Y dentro de las diferentes cosas que hacemos es justamente tratar, ¿no?, de desarrollar actividades en el campo de la astronomía para la educación, que es algo muy importante y requiere de mucho trabajo aquí en Bolivia, ¿no? Reconocemos que existen varios desafíos, varios campos que todavía tenemos que explorar, sin embargo, estamos trabajando sobre eso, ¿no? Y dentro de lo que nosotros buscamos es también tener un impacto por la parte de educación, que es algo muy importante. Bueno, yo me considero astrónomo amateur porque también participo de registros de observaciones y demás, pero a la par también, bueno, he participado gestionando algunos clubes de astronomía para estudiantes, para astrónomos amateurs, ¿no? Bueno, entrando en contexto un poco para el caso de Bolivia, yo creo que, como se lo comentó, bueno, alguna vez, el caso de Bolivia para la astronomía podría ser un vértice de estudio, ¿no? Específicamente para el caso de la educación, porque dentro de los muchos cambios que han existido, justamente para el caso de la astronomía se han presentado algunos temas muy específicos, ¿no? Respecto a la fundación, nosotros lo que podríamos comentar es de que en realidad la Fundación Educacional San Agustín se perfila más que nada por los antecedentes que tienen, ya que vienen de una orden, ¿no?, de San Agustín, de la orden agustina, de estos padres que en algún momento implementaron un colegio aquí en Cochabamba, pero enfocándose netamente a lo que son las ciencias exactas en esas veces, ¿no? Teniendo una carga horaria considerable para lo que es matemáticas, física y química, para formar, digamos, estos recursos humanos, ¿no?, por la parte de educación y también futuros profesionales en Bolivia. Bueno, por esa parte, nosotros como fundación lo que buscamos es dar soporte, ¿no?, a la parte de difusión de astronomía, fomentar a los estudiantes a que también se puedan volver astrónomos amateurs, crear una comunidad de interesados y apoyar a las ciencias, ¿no? Porque en realidad la fundación, el colegio, es un referente para lo que son olimpiadas científicas. Alguna vez han recibido algún premio, ¿no?, de la fundación, perdón, del viceministerio de la presidencia. Entonces, se trabaja sobre este tema mucho, ¿no? Para poner un poquito en contexto, en Bolivia, bueno, sí existe astronomía profesional, sí existen grupos de astronomía amateur, sí existe representación internacional frente a la IAU, Olimpiadas de Astronomía, y algo muy importante, nosotros tenemos también una herencia cultural, ¿no?, lo que viene a ser la astronomía cultural, donde nosotros, bueno, es un campo que se tiene que investigar mucho, pero a la par ya se tiene algo, ¿no? Justamente de eso me gustaría comentar un poco. Bueno, compartimos mucha de la cultura que se tiene en cuanto a la observación astronómica de nuestros ancestros, ¿no? De todas estas culturas preincaicas que se comparten con muchos de los colegas de otros países, ¿no? Tal es el caso de, por ejemplo, las constelaciones andinas, como podemos ver acá. Se dieron nombres, ¿no?, algunas constelaciones conocidas como ser Alfa y Beta Centauros, lo que es Carguanaira, ¿no?, que son los ojos de la llama, lo que es Géminis, que es Puma Yunta, ¿no?, un par de pumas, lo que es Orión, que se considera como un poncho en realidad. Y como podemos ver, varios de estos nombres están en el idioma aymara, es decir, corresponden a algunas de las culturas que, eso siempre lo mencionamos, ¿no? Antes de lo que era el nombre de la astronomía, antes de que lo que entendemos ahora por política, antes de lo que era religión, estas culturas ya observaban al cielo y de hecho era muy importante, muy intrínseco a su espiritualidad, ¿no?
Es por eso también de que es importante dedicar, ¿no? Cierta cantidad de los recursos y demás para hacer una investigación propia, porque en realidad muchas de las culturas también lo que pasa es de que poco a poco se están perdiendo, ¿no? Y eso es lo que no queremos, queremos más bien al contrario, revitalizar lo que es toda esta herencia cultural. Algo también que es muy activo, muy interesante por la parte de los estudiantes, porque le prestan atención a este tópico, es la parte de arqueastronomía, ¿no? Nosotros aquí en Bolivia tenemos lo que es el Tiwanaku, que bueno, la UNESCO nos dijo de que tenemos aproximadamente de 30 a 50 años para hacer investigación formal, ¿no? Para poder desarrollar en realidad algunas actividades de investigación formal, invirtiendo ciertos recursos, en la cual nos lleva justamente a estas edificaciones, que no solamente eran interacción para algunas celebraciones que se tenían en estas culturas, sino como es el caso de muchas edificaciones alrededor del mundo, también lo que presentaban eran interacciones astronómicas, ¿no? Específicamente lo que son las pirámides de Acapán, el templo de Calasasay, el templete semisubterráneo, que tienen interacciones para celebraciones del 21 de julio, lo que es la festividad del Wilcacuti, en mayo, lo que es la alineación con Orión, y alineaciones con solsticios y equinoccios, ¿no? Entonces, ya tocará justamente a estos estudiantes, a la gente que se forme en este campo, para poder hacer una investigación formal, ¿no? Y poder lograr investigar más, descubrir muchas cosas que todavía están vigentes y tienen el potencial en este campo, ¿no? No se menciona mucho, pero en realidad en Bolivia también existieron algunos registros que fueron importantes para su época. Tal es el caso, podemos ver acá, lo que es una crónica que existió, un registro astronómico indirecto que se hizo por la parte de las crónicas de la historia de la Villa Imperial de Potosí de Bartolomé Arsanz, ¿no? Ahí podemos ver lo que él escribió, ¿no? Que dice, ¿no? Aquella misma noche en su entrada, siendo las 7:30 de ella, habiéndose vuelto a aclarar el cielo, apareció en el aire un admirable cometa, el cual nacía por encima del Cerro Rico, que es un cerro bien conocido aquí en Bolivia, de la parte del mediodía y remataba en el Munaypat, en el occidente. Este es otro cerro, ¿no? Era de color sangre y alumbraba como fuego. Entonces tenemos este registro que se tiene. Lo interesante es de que el año que se lo realizó, que es en 1618, también a la par tenemos lo que es el discurso de los cometas, ¿no? Que fue un catálogo, un registro en realidad que hizo, una gaceta en realidad que hizo Galileo, ¿no? Donde no solamente observó un cometa, observó tres, ¿no? Asimismo incluye algunas otras efemérides más, pero a la par de que Galileo estaba haciendo la observación de este cometa importante, en Bolivia también se lo estaba haciendo, y es más, ¿no? Como es el caso de muchos eventos astronómicos, en esas épocas se atribuyó una guerra, ¿no? Que existió, que es la entre vicuñas y vascongados, es lo que viene a ser el colonialismo y la contraparte indígena, que en su momento fue importante, ¿no? Pero en Bolivia, justamente mientras Galileo estaba haciendo este registro, también se lo estaba haciendo acá, ¿no? Entonces existen directamente esos registros. Bueno, dentro del contexto se puede hablar mucho para Bolivia, sin embargo, algo de nuestro interés sería justamente la parte de la astronomía y la educación, algo que es muy importante. En el caso de Bolivia, bueno, hablando de lo que es el sistema educativo, podemos mostrar lo siguiente. Nosotros tenemos una estructura que por cambios de gobierno y por cambios de estructura, más o menos hace unos 14 años, se implementó de la siguiente manera, lo que es la comunitaria inicial, que es escolarizada, no obligatoria de 1 a los 3 años y obligatoria a partir de los 3 a los 5 años. Lo que es la vocacional comunitaria, que es de los 6 a los 11 años, y la comunitaria productiva, que es de los 12 a los 17 años. Ahí encontramos esos 12 años de escolaridad que normalmente se comparten con otros sistemas. Sin embargo, algo importante, como es en el caso de muchos otros países, no existe la astronomía como una materia curricular. Sin embargo, algo muy importante que se tiene que mencionar es de que la actividad astronómica amateur es muy influyente, porque dentro de los grupos diversos que existen, aquí podemos ver muchos de ellos que se los han mapeado justamente con la red NAEC, son muy activos y dentro de ellos también son educadores, son profesores, los cuales, bueno, adicionalmente a su carga horaria, justamente gestionan clubes de astronomía por el gusto, ¿no? Por la pasión que se tiene en este campo. En Bolivia también hemos participado de eventos de los 100 años de la astronomía, ¿no? Lo que son los 50 años del Moon Landing. Alguna vez también hemos organizado
evento para profesores, para capacitación de profesores, mediante el proyecto Open Astronomy Schools, ¿no? Y también se han desarrollado lo que es de la red Nike, perdón, NACE, ¿no? Si nosotros vemos un post del Ministerio de Educación de Bolivia, un evento muy importante son las Olimpiadas Científicas, porque en su momento han llegado a mover hasta 420.000 estudiantes, no solamente para una etapa departamental. Esto es algo importante porque dentro de esa rama también existe lo que es la astronomía. Y bueno, tenemos la herencia cultural y también la participación en algunos eventos. Entonces, por esa parte nosotros creemos de que sí existen los medios para establecer plataformas educativas, para mejorar escenarios de alcance, acceso, desarrollo e inclusión. Más o menos también tratar de llegar, ¿no? Justamente a lo que otros colegas en estas presentaciones nos están ejemplificando, que sea algo de alcance nacional, ¿no? Que para lo cual se tiene que desarrollar muchas plataformas, ir trabajando al respecto, ¿no? A nivel de currícula, nosotros tenemos también lo que viene a ser una currícula muy específica, porque, bueno, las tendencias que se tuvieron con los cambios de estructura también fue dar cierta predominancia a la revitalización de las culturas que existieron en Bolivia, ¿no? Entonces, es algo medio interesante, ¿no? Porque nosotros podemos encontrar ahí temáticas de dinámica, de cinemática, que son parte de lo que se les ha puesto otros nombres, como por ejemplo, fuerzas de la madre tierra o fuerzas y cosmología de la madre tierra, ¿no? Sin embargo, dentro de todo lo que se ve ahí, que son netamente temáticas de física, de la currícula que se lleva en otros países, encontramos, ¿no? Por ejemplo, esferas celestes, cenit, polos, lo que es coordenadas geográficas y astronómicas, solsticios, equinoccios, bueno, los cuales son parte de nuestra currícula. En teoría sí se lo ve, ¿no? Pero no forman directamente una materia curricular. Estas materias que se relacionan, en realidad son ciencias naturales, ciencias sociales y la materia de física. Predominante en lo que viene a ser la educación pública, en algunas instituciones de educación privada y también algunas instituciones por convenio, ¿no? Son 4 los dominios en los cuales se evalúa a los estudiantes, que vienen a ser el ser, el saber, el hacer y el decidir. Y dependiendo del curso en el cual se encuentren, la temática igual irá cambiando, ¿no? Entonces, ese tema de la currícula es algo que se tiene que abordar en realidad en algún momento, porque se tiene que formalizar, ¿no? La estructura de cómo se desea impartir astronomía en los colegios. Bueno, viendo algunas experiencias de lo que viene a ser pre-pandemia, lo que se realizaba antes de la adaptación, nosotros podemos hablar de que, bueno, los cursos que se desarrollaban, las actividades que se desarrollaban con los clubes de astronomía, eran bien específicas y más o menos lo que se desarrollaba en otras experiencias que se comentaron en los paneles, ¿no? Gestión de clubes de astronomía para primaria y secundaria, astronomía interactiva, experimental, observacional, olimpiadas de astronomía y difusión científica. Como podemos ver, bueno, nosotros a la vez que hemos realizado alguna actividad de difusión, son muchos los estudiantes, ¿no? Que prestan interés, por más de que sea independiente al colegio, ellos prestan mucho interés, ¿no? Tanto para actividades de difusión como podemos ver acá, para actividades con Scout que hemos realizado, con olimpiadas que se van rotando entre los departamentos de Bolivia, la sede, algunos, bueno, viajes de estudio que hemos hecho justamente por la temática de arcoastronomía y también astronomía interactiva, ¿no? Que es lo que buscamos con los estudiantes en la presente coyuntura. En algún momento, bueno, también lo que se deseaba hacer era ser interactivos con diferentes actividades con los estudiantes. Les hacíamos hacer presentaciones personales, hacíamos sesiones, por ejemplo, celebrando los 50 años del alunizaje del hombre, con algunos documentales, a la par también de alguna observación. Hacíamos también astronomía durante el día. Aquí vemos una experimentación del fenómeno de Coriolis, que también explicándoles se puede hacer. Y bueno, dentro también del interés que presentan los estudiantes, algunos de ellos con sus habilidades, ¿no? Con sus conocimientos de gastronomía, aportaron al club, ¿no? Ahí vemos las astrogalletas, en realidad, que algunos estudiantes, por su interés propio para poder hacer las fiestas de astronomía, desearon hacerlo, ¿no? Y es también el interés que ellos tienen y se percibe para contribuir en las actividades que desarrollamos, ¿no? Sin embargo, bueno, ya viendo una experiencia de lo que viene a ser educación a distancia,
la adaptación con tópico de instrumentación astronómica que hemos tomado en cuenta, nosotros partimos por la premisa de que todos podemos hacer astronomía, ¿no? Y eso es algo importante que se les tiene que contextualizar a los estudiantes, porque muchas veces ellos automáticamente se crean las limitaciones, ¿no? De que yo necesito instrumento, yo tengo que hacer una inversión, yo tengo que participar de un club o tengo que depender de alguna institución o de algún profesor que me enseñe para poder hacer astronomía, cuando en la actualidad es totalmente lo contrario, ¿no? Sabemos de que hay estudiantes que prácticamente están inmiscuidos tanto al campo que en algunos casos son también ellos los que nos enseñan a nosotros, ¿no? Y en el campo de la instrumentación astronómica es tan grande, tan diverso, ¿no? Las aplicaciones que existen, que hay que contextualizar, porque no es lo mismo, por ejemplo, provisionarse, comprar un telescopio en un país donde existe un representante de la marca, que hacerlo pasar por aduanas, por transporte y todos los costos que representan para el caso, por ejemplo, de Bolivia, ¿no? Algo importante también que tenemos que tomar en cuenta es de que hoy en día los estudiantes son bombardeados de mucha información, ¿no? Tanto de eventos que van sucediendo, y, digamos, logros de la contribución científica de la humanidad, como información que no es cierta o información que es de esto, que es de las temáticas de pseudociencia, ¿no? Y por esa parte, bueno, es bueno y malo, porque también es parte del rol del educador guiar a los estudiantes, ¿no? De qué fuentes de información son correctas, qué efemérides, qué eventos se van a efectuar correctamente y cómo se los va a desarrollar. Y, por ejemplo, ¿no? Las temáticas del telescopio James Webb, de los lanzamientos de constelaciones de satélites gigantes, de, por ejemplo, el proyecto de interferometría que existió para mapear lo que es un agujero negro, el cometa Neowise el año pasado. Son muchos los eventos en los cuales los estudiantes se van enterando, ¿no? Y por esa parte es bueno y malo, porque en realidad los estudiantes también contribuyen, no están al tanto de muchos eventos que están sucediendo. Y por la parte de los debates que realizamos, es ahí, ¿no? Donde se vuelve interesante justamente la cosa, porque los estudiantes están al tanto de muchos eventos que suceden. Por la parte de instrumentación astronómica se puede hablar mucho, porque realmente, digamos, en este siglo fueron realmente las invenciones. Hubo un momento donde, por así decirlo, existió una explosión, ¿no? Donde realmente se crearon muchos de los instrumentos, se experimentó mucho. Y por esa parte, la parte de los antecedentes de la instrumentación es un campo muy interesante, el histórico, por así decirlo, es muy interesante en la diversidad de equipos que existen. Sin embargo, también es muy diferente, ¿no? A lo que nosotros tenemos. La astronomía amateur de hace unos 15 años, incluso de hace unos 5 años, no es lo mismo que tenemos en la actualidad. La tendencia ha sido para justamente tener más accesibilidad, los equipos sean más baratos para la astronomía amateur y de esa manera también podamos viabilizar este campo que es de tanto interés, ¿no? Algo que podríamos mencionar es de que hay una diferencia entre instrumento y herramienta. Nosotros un instrumento lo podemos considerar cuando tiene un fin específico, a veces es temporal, se construye masivamente. Sin embargo, la herramienta en realidad lo que hace es generar capacidades, experiencia y sabiduría. Entonces, cuando un estudiante toma un instrumento y empieza a hacer astronomía, empieza a hacer observaciones, genera capacidades, ¿no? Y esa sabiduría se va a quedar ahí. El instrumento ya no se lo puede utilizar, pero el conocimiento se mantiene en el estudiante, ¿no? Bueno, a la par también de lo que viene a ser las personalidades que encontramos en las personas, es lo mismo con los telescopios, porque van a reaccionar de una manera diferente para la situación. Dependerá, ¿no? De justamente los gustos, qué trabajo astronómico querrá hacer el estudiante, pero más o menos los telescopios y su gran diversidad que existe es justamente como una personalidad. Y eso también es lo que nosotros tenemos que orientar, ¿no? Acerca de cuál es la diversidad y cuál es el alcance que ellos pueden tener. Una pregunta muy recurrente en el desarrollo de esta experiencia fue justamente, ¿cuál es tu telescopio favorito? ¿Cuál es el telescopio que tal vez a ti te gustaría comprar? Si nosotros observamos, podemos ver de que hay muchos casos de estudio. Por ejemplo, telescopios de iniciación que son comunes en el medio de gama intermedia, ¿no? Que podemos encontrar de marcas genéricas. Y lo que nosotros hicimos fue dar opciones, ¿no? Ir revisando caso por caso, de tal manera que los estudiantes, ellos sean los que en primera instancia escojan cuál podría ser la mejor opción.
Por ejemplo, ¿no? Si a un estudiante le gustaría algo de este tipo, sabemos que en Bolivia hace unos 40 años no era factible comprar un telescopio, sino tal vez construirlo. Entonces, el campo que le corresponderá justamente es este tema de los ATM, ¿no? La construcción de telescopios. Y así, nosotros hemos ido revisando en realidad diferentes casos, por ejemplo, telescopios de colección, que pueden ser estos de Edmund Scientific, de astronomía solar, lo que viene a ser telescopios armables con lentes funcionales, astronomía de cielo profundo con los setups o GIRS, con lo que viene a ser catadióptricos, ya sea para trabajo astronómico polivalente, o tal vez esos que no han sido también aceptados, pero también entran dentro de la rama de coleccionismo. Lo que viene a ser, por ejemplo, los telescopios de gama baja, que hay que también dar el contexto de cuáles son las limitantes de su óptica. Y también el contexto de Bolivia. Por ejemplo, aquí vemos un telescopio que se encuentra en Tarija del Observatorio Nacional, ¿no? La terminología que se utiliza es muy grande y yo creo que eso lo compartimos. Bueno, existe lo que es la astronomía planetaria, de cielo profundo, solar, existen las efemérides, los tipos de telescopios. Poco a poco vamos aumentando, digamos, la dificultad, lo que viene a ser las monturas, que es todo un campo también, los telescopios apocromáticos, lo que viene a ser ya también algunas tendencias de los fabricantes que llevan los nombres de las empresas, ¿no? Por ejemplo, Star Align, los off-guiding, los adaptadores, los tipos de filtros, los reductores Hyperstar, los telescopios RASA. Entonces, es muy grande el campo, ¿no? Y es poco a poco que se tiene que ir dando el contenido. Nosotros podemos tener un entendimiento común como el siguiente, ¿no? ¿Cuál es el mejor telescopio? Bueno, algunas personas dicen, el mejor telescopio es el que más se utiliza. Otros, los telescopios más antiguos. Otras personas dicen los telescopios en los cuales más inviertes. Y todas estas afirmaciones pueden ser de verdad, pero parcialmente, ¿no? No siempre aplica el caso, pero tienen también su componente que es cierta, ¿no? Por esa parte. Hemos revisado telescopios de manera remota mediante, digamos, las especificaciones técnicas y también revisándolos de manera virtual, ¿no? Cada uno de los casos. ¿Qué consideración? Por ejemplo, en este telescopio Celestron Nexstar 8SE, una importante consideración es la parte del empoderamiento, ¿no? Ese accesorio que se tiene que comprar para no ir gastando pilas todo el tiempo. Entre las métricas que hemos tomado, anteriormente lo que se hacía era lo siguiente. Una primera clase, pedíamos realizar, por ejemplo, una lluvia de ideas, una nube de ideas, con algunos conceptos que a ellos les gusten, ¿no? Y ya para la final, bueno, para las clases finales, ya vemos de que existen algunos conceptos más complejos, algo que se ha sentado también a los estudiantes respecto a sus gustos. Eso es justamente lo que se hacía. Las presentaciones personales es algo también, al buscar otras inteligencias que ellos manejen para plasmar conceptos. Vemos algunos conceptos, algunas tendencias en su retroalimentación. Por ejemplo, la parte de la simulación, los instrumentos astronómicos, ellos perciben, ¿no? Algunas temáticas también que constelaciones andinas, arqueoastronomía, que son de tendencias. Los estudiantes están bombardeados por mucha información, ahí también hay que considerar, ¿no? De que pseudociencia y demás también son algunas temáticas que les llegan y también ellos perciben cuando nosotros invertimos cierto tiempo, nos gusta el tópico y demás, pero de esta retroalimentación nosotros podemos ya tener algunas tendencias, ¿no? Lo que se realizó es lo siguiente, ¿no? Nosotros podemos hacer una revisión remota de diferentes instrumentos, accesorios, cartas celestes, utilizando software que seguramente muchos de los educadores los conocen, ¿no? Sin embargo, lo interesante de esto es que lo podemos ver a detalle porque tenemos control de cuál es la visibilidad de los estudiantes. Entonces podemos ahí ver algunos detalles, algunas consideraciones importantes que se tienen que hacer. Así mismo hemos hecho alguna revisión de los telescopios mismos, cómo tenemos que armarlos, cómo tenemos que equilibrarlos, cómo se hace la alineación. Teníamos planificado, ¿no? El hacer también una observación física. Sin embargo, para esas fechas, bueno, el pico de la pandemia alcanzó aquí en Bolivia, entonces no era nada responsable llamar a una reunión, ¿no? Sin embargo, hemos aprovechado la ocasión para explicarles también algún software de astrofotografía, cómo nosotros podemos llegar a obtener alguna imagen, ¿no? Que se nos realizó justamente con la revisión de los telescopios que hicimos, ¿no? Entonces, para eso se requirió cierto trabajo también de logística. Sin embargo, yo creo que fue de mucha utilidad para los estudiantes. Podemos presentar una clase modelo, que sería la siguiente, una activación de conocimientos previos mediante la aplicación Mentimeter, que es generar una nube de ideas, ¿no? Online,
que es lo que hacíamos antes, previo, físicamente. Desarrollo de una presentación con debates de conceptos, sondeo de cantidad de personas y dinámicas, haciendo preguntas que sean, digamos, algo capciosas en un principio, y subiendo la dificultad. Por ejemplo, ¿qué color es el sol? ¿Qué es más difícil para construir, un lente o un espejo? O algo más técnico, si valdría la pena realmente comprar un kit de estos, ¿no? Como sabemos, cada una de estas preguntas tiene muchas, bueno, una respuesta compuesta, ¿no? Que tendrá que ver también con los conocimientos que tenga el estudiante, con las tendencias del mercado y algunos aspectos técnicos o tips justamente para la instrumentación astronómica. Podemos hacer una revisión de equipos virtual. Ahí nosotros lo que les entregamos también fue un árbol, considerando cuál sería la mejor opción en disponibilidad de tiempo y de inversión, para qué equipo sería el más adecuado para ellos. Revisamos algunas cartas celestes y finalmente una dinámica que considero que es muy importante mediante una aplicación Kahoot, QuizWizard o una simulación con Stellarium, el Solar System Scope, que es una aplicación, y el Celeste, que es un simulador, ¿no? Entonces, yo creo que esos temas también les gusta mucho, la interactividad a los estudiantes. Lo interesante del Kahoot es que nos permite obtener algunos reportes de cuál es el desempeño de los estudiantes y cómo ellos están asentando los conocimientos. Documentación también es importante pasarles para que ellos la tengan y la revisen para la vez que necesiten. Y finalmente, un formulario, ¿no?, de satisfacción para ir mejorando el curso. Un experimento que les gustó mucho fue la construcción de un planisferio, ¿no? Justamente aquí lo tenemos, que bueno, fue un planisferio que lo diseñamos y mediante un chinche y un seguro de un arete para las señoritas que utilizan, esto en realidad nos dio un planisferio funcional, que a ellos lo que les gustó justamente armarlo, y también bolivianos, $0.50, ¿no? Este recurso está registrado en los recursos libres de la IAU, en este link. Si ustedes pueden, si lo desean, pueden entrar. También hay varios recursos libres en español, ¿no?, para justamente armar una clase. Y actualmente lo que hacemos es utilizar, digamos, la parte de experimentación o simulación. Podemos ver ahí, bueno, estamos haciendo un espectrógrafo. Se les indicó qué materiales del hogar se necesita para poder armar un espectrógrafo y ellos lo armaron, una experiencia que les gustó mucho. O también una utilización de una aplicación con realidad aumentada, ¿no? Ellos imprimen sus cartas en su casa y también pueden usarlas para seguir una explicación que se esté haciendo, ¿no? Entonces, finalmente, bueno, hay algunos detalles que hemos encontrado dentro de la experiencia. Por ejemplo, estudiantes de otros departamentos, otras regiones, contenido clave que es muy importante otorgarlo en la clase. Por ejemplo, la evaluación de un telescopio, qué trabajo astronómico se puede hacer, qué inversión, consideraciones de transporte, aduanas, aranceles, uso de marcha y mantenimiento. Algunos casos identificables, ¿no?, como estudiantes que solicitaron participar de otras generaciones, de otros años, ¿no? Un equipo, es decir, un papá y su hija que participaron, y a la vez también de ir aprendiendo sobre la instrumentación. Bueno, que ellos encontraron, digamos, las clases como un momento para poder hacer una actividad en familia más interactiva que lo que vienen a ser las clases comunes, ¿no? Debates de constelaciones andinas, corrimiento al rojo, de astronomía de cielo profundo, es también algo que se presenta y justamente es interesante, ¿no? Esas temáticas que los estudiantes, la percepción que ellos tienen para poder compararla, ¿no? Algún estudiante también que se encontraba en las Islas del Sol, que es una isla en el centro del lago Titicaca, nos solicitó, ¿no? ¿Qué yo puedo observar en este momento? ¿Qué yo puedo hacer? Es una de las muchas ventajas, ¿no? La ubicación donde se encuentren para hacer una clase virtual. Eh, bueno, ahí también vemos otras tendencias, el uso de las plataformas educativas, que es muy importante. Y finalmente, ya para finalizar la presentación como conclusión, lo que podríamos decir es de que, bueno, en realidad existen algunas tendencias que son identificables, ¿no? Para lo que vienen a ser las clases, para lo que vienen a ser las actividades de astronomía. Entre ellas, bueno, lo que podría mencionar es de que nosotros tenemos una tendencia en que los diferentes campos de astronomía y ciencias espaciales normalmente no son apoyados, no es el caso de Bolivia, sino en otros países. Sin embargo, no tiene que ser nada malo, sino más bien tiene que ser una oportunidad, ¿no?, para implementar un proyecto adecuado, para crecer, para contribuir a... Eso es algo muy importante también
indicar a los estudiantes, ¿no? Porque esas limitaciones, si bien es importante, digamos, el apoyo, la parte institucional, que es, digamos, crítico para algunos proyectos, la idea es formar capacidades, ¿no? Y dentro de eso es dar esos lineamientos para que el estudiante también adentrarse también más en el contenido. El aprendizaje, bueno, se puede mejorar mediante el uso de herramientas adecuadas. Como hemos visto, bueno, ahora yo creo que más allá de solamente hacer presentaciones de contenido, es muy importante, ¿no? La parte de la interactividad, usar la tecnología, que es el plus justamente de la educación virtual que se tiene y en muchas de las presentaciones que he visto lo han plasmado, en realidad ya se utilizan estas herramientas, que es algo muy importante, creo yo. Bueno, más por la parte de Olimpiadas, nosotros compartimos en los clubs lo que es la cultura de compartir, el voluntariado, el trabajo en gestión. Cuando nosotros tenemos un club, tenemos de diferentes edades y normalmente las actividades salen mucho mejor si nosotros lo hacemos en grupo, ¿no? Si hacemos esa actividad para aprender en grupo. ¿Por qué no? También pasar ese criterio a lo que viene a ser la educación virtual. Finalmente, tiene que ser algo divertido, porque es ahí donde se genera la pasión, donde estamos generando futuros recursos humanos para dar continuidad a los proyectos. Algo importante también es de que nosotros tenemos que dar un enfoque, ¿no? A todo lo que estemos impartiendo, dando una prioridad a lo que es el cómo, más que al qué, ¿no? Es más importante enseñarle al estudiante cómo se puede evaluar un instrumento, cuál es el mejor instrumento que ellos podrían adquirir, considerando bajar costos en transportes, en opciones para aduanas y todo eso que es importante para Bolivia, más allá que mostrarles, bueno, aquí hay un telescopio que tiene estas especificaciones y se encuentra aquí en Bolivia, ¿no? Siempre va a ser muy importante el cómo, enseñar, ¿no? Y justamente por la parte de generar capacidades, creo que es importante también esa parte. Bueno, en realidad, esta sería la perspectiva que tenemos, la experiencia que hemos desarrollado, ¿no? Para un caso bien específico. Nosotros sabemos de que hay muchos desafíos, mucho que se puede mejorar, mucho que se tiene que trabajar. Sin embargo, también es un buen momento, ¿no? Lo que es la pandemia no solamente ha restringido, sino ha abierto, ¿no? La oportunidad para hacer muchas cosas de forma virtual, de usar tecnología, de tener mayor alcance y también evolucionar en muchos campos de lo que es la enseñanza, ¿no? Lo que es la educación. Pero por esa parte, bueno, creo que eso sería todo por mi parte en cuanto a la presentación. Si desean, ahí, bueno, ahí está mi contacto y bueno, yo creo que ahora podríamos pasar a la ronda de preguntas para ya ir finalizando, ¿no? Ya, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Sin duda fue algo muy interesante lo que presentaste, varios aspectos que tenemos que considerar cuando hacemos clases, sobre todo los docentes, ¿cierto? Que podemos ir incorporando de acuerdo a lo que tú nos indicas ahí. Nos quedan 4 minutitos, así que sí podemos hacer algunas consultas, pero voy a comenzar con una que quedó hace un ratito atrás. Constanza Frey nos pregunta si tienes alguna recomendación para Astronomía Cultural de América. Sí, bueno, hay personas que aquí en Bolivia tienen, digamos, un buen trayecto justamente desarrollando ese campo, ¿no? Como les decía, aquí en Bolivia han habido muchos cambios en lo que es la estructura del sistema de educación y justamente algo que preguntamos era cómo era la manera más efectiva de poder transmitir estos conocimientos o poder hacer un proyecto de investigación en este campo, ¿no? A las personas que desarrollan esta parte de la arqueastronomía, las constelaciones andinas, ¿no? Algo que resaltó es de que mucho de los antecedentes para hacer un proyecto justamente en este campo están en las partes de las poblaciones y de las ciudades, de los pueblos que se encuentran en las periferias, en la parte rural, ¿no? Yo algo interesante e importante también ahí es de que en estos pueblos muchas de las personas son trilingües, pueden llegar a hablar 3 idiomas, pero no necesariamente el español, ¿no? Pueden ser también los dialectos de las culturas que tienen ahí. Entonces, es necesario, ¿no? Formar un proyecto que sea inclusivo e integral, yo creo, incluyendo también lo que viene a ser la educación cultural desde la perspectiva de que ellos tienen, digamos, en su cultura, en estos pueblos,
pero también toman en cuenta el tema del idioma, ¿no? Porque ahí se encuentra justamente el potencial, ¿no? Donde nosotros, a la vez, digamos, de hacer un proyecto que pueda proporcionarles algún apoyo o alguna algo que para su formación, para el aprendizaje, también es al otro lado que nosotros podemos recopilar información, que es muy importante, ¿no? Eso fue, digamos, una tendencia, ¿no? Que se identificó. Muchas gracias. Bueno, te repito las felicitaciones. Aquí mandan muchos saludos, agradecimientos por la charla, por compartir la experiencia del trabajo en Bolivia. Muy interesante. También aquí nos comentan que es muy bueno saber lo que se está realizando en los países amigos. Así que felicitaciones por tus aportes. Aquí plantean un punto bastante interesante, que Laura Caminos plantea, bueno, si se curriculariza la astronomía como un área, ¿se perderá ese interés genuino y la pasión que mueve a los que se interesan por ella? Tal vez podríamos plantearlo en algún panel de discusión. Interesante. Y Sí, muchas felicitaciones. Perdón. perfecto. Sí, no, sí, ahí tal vez algo cortito. Sí, es cierto, un tema es la intermitencia, ¿no? De que no están obligados por algún tema de nota o algo, algún examen que tengan que participar, pero justamente ahí es donde se ve en realidad el interés de algunas personas que posteriormente yo creo que le dan continuidad a los proyectos y demás, ¿no? Eso es sí, algo que yo creo que habría que analizarlo más profundidad. Exactamente. Aquí Estefanía Martínez dice, felicidades, muchas gracias por la charla. El Club de Geología Planetaria Kuiper de Potosí, Bolivia, estaría feliz por trabajar juntos en un futuro. Así que ahí te dejan el contacto para ver si también hacen algo juntos Perfecto. más adelante. Te agradezco nuevamente, Gabriel, es muy interesante, siento que quiero seguir en esto, pero no, ya se nos acabó el tiempo. Te voy a pedir que si puedes dejar de compartir pantalla y les voy a pedir a todos los asistentes que prendan su cámara un segundito para tomar una foto. María Paz, si me ayudas con la foto, por favor, para poder dejar registro de esta charla y nos vayamos al almuerzo, a un descanso para que puedan estirar las piernas, para que puedan tomarse un tecito ahí y recomponer algunas energías. Vamos con la foto entonces, 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Ahí tenemos algunos registros. Les agradecemos mucho por estar acá. Y les recordamos que en la tarde seguimos a las 3:20 horario Bolivia, perdón, aquí me confundí, 2:20 horario Colombia y 3:20 horario Chile. Los talleres de la tarde van a ser 3 también nuevamente en las 3 salas para los que tienen el programa ahí a mano. Tenemos el taller 9 que es de maquetas comestibles dedicada especialmente a estudiantes de primaria y preescolar. También tenemos en la sala 2 observación con telescopios robóticos con León Jaime Restrepo para secundaria y superior. Y también vamos a tener una conferencia desde el Ecuador con Sistema de Seguimiento Continuo de Cuerpos Celestes en la sala 3. Así que todos invitados a continuar en estas actividades a las 2:20 horario Colombia, 3:20 horario Chile. Nos vemos en la tarde. Entonces, muchas gracias. Adiós. Muchas gracias, Catherine. Fernanda, ¿estás por ahí todavía? Cuéntame qué pasó en la sala. ¿Yo? Sí, no, Fernando dijo que tuvo problemas para entrar a la sala 2. Fernanda González. Pero para la 2 esta es la 3. Sí, sí, pero perdón, a la segunda sala, pero no me dejaba acceder. Tal vez hubo un error con el link. Voy a revisarlo con el equipo.
que era la de Ángela Pérez. Claro, sí, comentaron que hubo problemas con esa sala. Sí, eso estuve leyendo. ¿Te mando el link de la sala 2, Fernando? Para la próxima... ¿O en cuál vas a seguir en el siguiente horario? Ya, muchas gracias y disculpa, Fernanda. Ya, lo voy a revisar para ver qué ocurrió ahí. Y disculpa, de todas maneras va a quedar grabado. Oye,